amigos y amiguitas, me presento, mi nombre es Josie y a partir de ahora vamos a estar compartiendo con ustedes un nuevo programa llamado Kid Manía, un mundo diferente para ti. Bueno, el día de ahora quiero comenzar a compartir con ustedes un tema muy importante para todos los maestros que tenemos un llamado y una vocación a enseñar a niños. Hoy día vamos a comenzar con el tema de la base bíblica para evangelizar y discipular niños y niñas. ¿Sí? El niño en el Nuevo Testamento. Nuestra referencia bíblica está en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 14. Es una situación donde los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús contestó esta pregunta con dos partes. Primero, el requisito para entrar al reino de los cielos está basado en Mateo 18:3, volvernos y hacernos como niños. Y el requisito para ser el mayor en el reino de los cielos es ser humilde o que se humille como este niño. Hay dos palabras claves en griego que se encuentran en estas porciones. En el versículo 2, donde dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, habla de la palabra paidion, que significa pequeños. Y en el versículo 6, que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Esta palabra, pequeñitos, en griego significa micros. Porque para el Señor un pequeñito era un niño. Como podemos ver, pequeñito es un preescolar, un bebé de esa cuna. Por eso es que para el Señor Jesús le era mejor a cualquiera que le haga tropezar a un niño que se ahorque, se ponga una piedra y se cuelgue de esa piedra de molino de asno, que era una piedra gigante para moler, y se hundiese en el mar profundo. Porque el que toca a un niño, toca a la niña de los ojos de Dios. El ofender a un niño. ¿Cómo un maestro puede ofender a un niño? Al desanimar a un niño salvo o al decirle que no es salvo. Cuando él tiene una fe sincera de que él es cristiano, que tiene a Jesús en su corazón. Al no animarle y enseñarle la leche de la palabra para que crezca en la gracia. Al demandar que viva el estilo de vida de un cristiano maduro. Al ser un mal ejemplo de la vida cristiana delante de ese niño y niña, y así enseñarle a pecar. Hay versículos claves que resaltan la importancia de valorar a estos niños y no menospreciarlos. En el versículo 10 y 11 vemos que el Señor enseñaba que no menospreciemos a estos niños. Es decir, que no les tengamos en poco, como una cosa que no tiene ni merece algo. O desdeñar o despreciar. ¿Es menor el valor del alma de un niño que la de un adulto? No. En Salmo 49, versículo 8, Mateo 16, 26 podemos ver esas respuestas. Sus ángeles.
el Señor habla de no menospreciar, porque también sus ángeles, los que velan por esos niños y niñas, tienen cuidado de ellos. ¿Sí? Y solo los creyentes tenemos ángeles servidores. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Se pierde es la misma palabra usada en Juan 3:16. Significa estar separado de Dios para siempre. No es la voluntad de Dios que ningún niño o niña se pierda, esté separado de Dios. Y como podemos ver del versículo 1 al versículo 4 del capítulo de Mateo 18, el niño es un modelo a seguir. En ser como niños, para ser humilde, para ser grande y ser como niños para creer. Pero en el versículo 5 al versículo 14, el niño es el campo misionero. Esa es nuestra ventana, a donde nosotros los maestros tenemos que alcanzarlos, discipulándolos, haciéndoles cristianos firmes en el Señor con una sana doctrina. Marcos 10, 13 al 16 dice, en especial el versículo 14, dejad a los niños que vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Algunas personas traían niños pequeños al Señor, y los discípulos los rechazaron. La respuesta de Jesús se encuentra en este versículo. Entonces, el versículo 14 dice que Jesús se indignó. Es la palabra griega más fuerte usada en el Nuevo Testamento para describir el enojo de Jesús. ¿Por qué se indignó? Porque le impedían que los niños se acerquen a que Jesús los toque y los bendiga. Es más fuerte también que su enojo esta palabra, según la traducción griega, en contra de los escribas y fariseos en Mateo 23 y en contra de los que vendían y compraban en el templo en Mateo 21. En el versículo 16 dice, Jesús no solamente tocaba a los niños, sino que tomaba en sus brazos, la palabra griega dice que los bendecía. O sea que Jesús bendecía, y por eso es que Él activó los ángeles para su cuidado, como vimos nosotros en Hebreos 1, 13, versículo 13 y 14. ¿Por qué el Señor los defendía y se indignaba y al mismo tiempo se indignó con los adultos, pero bendijo a los niños? Es porque los niños y niñas tienen derecho a venir a Él. Hubo unas instrucciones que el Señor Jesucristo dejó a Pedro antes de regresar a su Padre después de su resurrección, a todos sus discípulos. Es decir, que esa palabra está vigente a cada uno de los que somos hijos y discípulos de Cristo. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17 dice, y la palabra que está usada para ovejas, es decir, la palabra que se usa para pastorear a mis ovejas, es diferente a la palabra griega que se usa en alimenta a mis corderos. Pastorear a mis ovejas significa realizar el oficio de pastor. Guiar, proteger, alimentar, hacer todo lo que el pastor debe hacer para cuidar de su rebaño. Pero apacentar mis corderos o apacienta mis corderos significa alimentar y muestra a que los maestros debemos instruir a los niños en la fe.
La enseñanza de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 1, Efesios 6, versículo 1, Colosenses 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 20, nos amonesta y nos enseña a criar a los niños en el Señor. Ambas epístolas fueron dirigidas a los santos y luego Pablo se dirige a los niños directamente, mostrando claramente que él los consideraba santos o creyentes nacidos de nuevo. Les insta a obedecer a sus padres en el Señor. Este término solo se emplea cuando se habla de creyentes. Eso está en Efesios 6, versículo 4. Criar a un niño en el Señor requiere que se le evangelice, ya que el nuevo nacimiento es imperativo. Antes de que uno pueda tener entendimiento espiritual de las Escrituras, según 2 de Corintios 3, versículo 6 y 1 de Corintios 2, versículo 14. Pablo también nos manda que los ancianos tengan hijos creyentes, o los hijos de los ancianos fueran creyentes. Esto está en Tito 1:6. Fue requisito que los hijos de los ancianos fueran creyentes. Estas iglesias en Creta eran nuevas, mostrando que la evangelización de los niños se enseñaba al mismo tiempo que evangelizar a los adultos. Entonces, podemos ver que Pablo siempre enseñó, exhortó para que pueda la iglesia discipular niños y niñas. En 2 de Timoteo 3, del versículo 14 al 16, le recuerda a Timoteo que lo que aprendió en su niñez. Pablo reconoce la importancia de la enseñanza espiritual en el hogar por su valor formativo en el niño que responde a ella. Por eso la vida de Timoteo es un ejemplo a seguir, ya que su madre y su abuela lo discipularon. Cuando un niño puede experimentar la salvación, no depende de una cierta edad, porque no hay ninguna edad mencionada en la Biblia. Al contrario, el único requisito necesario para llegar a ser hijo de Dios es creer y recibir al Señor Jesucristo. En el momento que el niño tiene suficiente edad para reconocer como pecador y creer que Cristo murió por él y resucitó por él, está listo a seguir lo que dice la Biblia en Juan 1:12. Y vamos a leer la palabra en este momento. Algo que dijo el teólogo autor B.A. Torrey: es más fácil guiar a un niño entre 5 a 10 años de edad a hacer una decisión definitiva de aceptar a Cristo. Lo más pronto que el niño acepte a Cristo y comience su entrenamiento cristiano, lo más hermoso será el producto. Cualquier cosa que su iglesia haga debería de cumplir su prioridad y responsabilidad hacia los niños. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque la edad en que uno acepta al Señor Jesús como su salvación puede ser desde los 3 o menos de 3 años en adelante, cuando tenga uso de razón y de conciencia. Pero las manifestaciones o los resultados de que un niño acepte a Jesús como su Salvador, o un tipo de estudio que hemos hecho que en las edades en las cuales las personas llegan a ser cristianos, el 1% es hasta los de 0 a 4 años. 1% quiere decir que de 100 personas o de 100 seres vivos, un niño se salva, puede aceptar al Señor Jesucristo. Pero edades entre los 4
y 14 años son edades en que el 85% de niños y niñas tienen la conciencia plena y la voluntad para poder ser evangelizados y ellos entender el Evangelio y aceptar al Señor como su Salvador, entre los 4 y 14 años. El 10% entre personas de 15 y 30 años. Es decir, que solo las personas que tienen esa edad de 15 a 30 años, el 10% aceptan al Señor Jesús como su Salvador. El 4% aceptan las personas de 30 años y más al Señor Jesús o pueden ser evangelizadas. Yo creo sinceramente que el Evangelio de los niños es una excelente manera en esta época para alcanzar a las generaciones futuras para Cristo. Esto dijo Billy Graham.